Bienvenidos nuevamente, estudiantes, a lo que es la unidad 1 de estadística. Espero que la materia sea de su mayor agrado y su mayor comprensión. En el correo, en la plataforma está el correo electrónico y están los números de contacto, pues, para poder tener una comunicación directa en caso de que tengan alguna duda o algo que no les haya quedado claro en las clases. Igual cuando el día que nos asignen según el horario de las clases presenciales, allí también podremos aclarar cualquier duda que se tenga al respecto. La primera unidad tiene que ver directamente con lo que son los contrastes de hipótesis, y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, para tener un contraste de hipótesis debemos tener claro varias situaciones. Primero, que esto se basa en datos muestrales para proporcionarnos una información de cara a tomar una decisión. Nos sirve como un elemento para determinar la validez de una conjetura o una hipótesis sobre una población X. Típicamente, este parámetro de la población puede ser cualquiera de los parámetros que hemos considerado hasta ahora, mu, chi cuadrado. O sea, cualquiera de estas hipótesis se podría confrontar lo que normalmente se conoce como la hipótesis nula, y podemos pensar que en ella, como la hipótesis considerada como la correcta antes de llevarla a un test, o podríamos considerar lo que es nula y la hipótesis nula es incorrecta, es, digamos, el parámetro que no vamos a tomar en cuenta, sino que vamos a tomar en cuenta la hipótesis alternativa. O sea, allí vamos a manejar de acuerdo a las características que los problemas nos puedan dar, podríamos ir manejando si terminamos aceptando la nula o terminamos aceptando la alternativa. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando las clases. Entonces, la información que se recoge allí es una muestra que se emplea para confrontar, para realizar un contraste de hipótesis entre lo que le decía, la nula o la alternativa, según sea el caso. En la lámina número 3 observamos varias situaciones, ¿no? Uno tiene que ver que la hipótesis nula es una hipótesis que normalmente se contrasta y se asume inicialmente que la hipótesis nula es correcta, semejante a suponer la inocencia, o menos que se compruebe la culpa, por verlo de otra forma. Habitualmente corresponde a un estatus. Su distinción matemática siempre contiene los símbolos igual o mayor o menor que. Si es un conjunto, normalmente es un conjunto cerrado. ¿Por qué le digo? Porque existen varias características. Allí podemos tomarlo, el contraste lo podemos hacer como que la hipótesis nula es igual a la alternativa, o que la hipótesis nula es menor que la alternativa, o que la hipótesis nula es mayor o igual que la alternativa, o menor o igual que la alternativa, según sea el caso. Allí por eso observamos cuando las hipótesis son compuestas, cuando las hipótesis son alternativas, cuál es su comportamiento. Y pues evidentemente, si la hipótesis nula no es válida, alguna alternativa debe ser correcta, ¿sí? En el caso de la hipótesis alternativa. Y pues por supuesto la hipótesis es la opuesta a la nula, habitualmente confronta el status quo, su formulación matemática contiene símbolos igual, menor o mayor que. La hipótesis nula normalmente se inclina, es por la que se inclina el investigador, ¿sí? Y cuando se hablan de hipótesis unilaterales, pues bueno, pueden suceder varios casos, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿sí? Si la hipótesis es nula, pues evidentemente se termina aceptando la hipótesis alternativa, se rechaza la nula y se acepta la alternativa. Fíjese este ejemplo: un fabricante de paquetes de cereales afirma que un promedio en paquetes pesa al menos 400 gramos. Se quiere contrastar esta información a partir de los pesos de los paquetes de una muestra aleatoria. Entonces, si tenemos una muestra aleatoria que nos están diciendo que la hipótesis nula es que dice que al menos pesa 400 gramos, o sea que es igual o menor a 400 gramos, al menos, pero puede ser que pese más, ¿sí? Puede ser que pese más, pero la evidencia que nos da nos pudiese hacer dudar para rechazar esta hipótesis. Entonces esto lo vamos viendo de acuerdo a las características que nos da el problema. Fíjese que si el peso del paquete en cereales en gramos nos dice que la hipótesis nula es mayor o igual que 400, la otra, la hipótesis 1, que sería la alternativa, sería menor, y allí podríamos tomar, de acuerdo a una muestra, pues determinar si
si rechazamos o aceptamos, pero eso lo vemos de acuerdo a las condiciones que nos da el problema, ¿sí? En la siguiente lámina, en la lámina número 7, pues vemos cómo es el procedimiento para hacer un contraste de hipótesis. O sea, vemos algún ejemplo allí. De acuerdo a las características que nos da el problema, pues podríamos determinar si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. Estas son características notables que nos dan pues para conocer de manera gráfica y a través de la ecuación qué es lo que yo voy a hacer, lo que vamos a hacer más adelante en el contraste de las hipótesis. Fíjense, existe un procedimiento para contrastar hipótesis. Una vez especificada la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, se recoge la información muestral y se toma la decisión sobre las hipótesis nulas y se rechaza o no la hipótesis nula. La regla de decisión se basa en el valor de la distancia entre los datos muestrales de que dispone y de aquellos valores que tienen una alta probabilidad, si se cumple o no esta hipótesis. Como les decía, eso es de acuerdo a las características que nos dé cada problema. Esta distancia se calcula con el valor de un estadístico de contraste relacionado con las cantidades pivotales mencionadas en el tema 1. O sea, esas cantidades pivotales son los estadísticos de prueba que vemos normalmente en los valores de Z para el 5% del margen de error, del 5%, el 2%, el 3%, un 95% de aceptación. Entonces, de acuerdo a eso, pues buscamos los estadísticos de prueba. Para cualquier decisión que pueda tomarse existe una posibilidad de llegar a una conclusión equivocada sobre el valor del parámetro de la población, porque no disponemos más de una muestra aleatoria y que con ella no podemos tener una certeza de que la hipótesis nula sea correcta o no. Entonces existen dos posibilidades o dos estados de la naturaleza y por lo tanto se pueden cometer dos errores, los errores de tipo 1 y los errores de tipo 2. Entonces, los errores de tipo 1 tienen un comportamiento, como lo observamos en la lámina número 9, y los errores de tipo 2 también tienen una particularidad de comportamiento. Ahora, en la lámina 10 observamos lo que les hablaba del estadístico, del contraste y de la significación de la región de rechazo. Entonces, de acuerdo a esto, podríamos rechazar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa si es un contraste unilateral del lado derecho, o si es un contraste unilateral del lado izquierdo, o si es un contraste bilateral, que eso también es posible que se pueda dar. Ahora, dentro de la lámina 11 nos da una referencia o un pequeño ejemplo de cómo calcular un contraste de hipótesis. Fíjese, una cadena de centros comerciales cree que el aumento de ventas en noviembre y diciembre es del 20%. Una muestra aleatoria de 6 centros tuvo un incremento de ventas de 19.2, de 18.4, o sea, nos dan unos valores allí y que suponiendo que esa población normal, que es una población normal y que el contraste es el incremento del promedio, que es menor a 20, frente a una alternativa unilateral para un alfa del 10%, empleando un valor. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Sabemos que el número de locales evaluados según la media fueron 6. Calculamos la media, ¿verdad?, para poder calcular luego el resto de los valores. Una vez que yo calcule la media, pues lo meto en la ecuación para determinar el estadístico de prueba, ¿verdad?, que me dan, y luego tomo el estadístico de contraste, aplico la ecuación y obtengo el valor estadístico. De acuerdo a lo que me arroje como un contraste unilateral hacia la derecha, pues yo podría calcular el valor, ¿sí?, si es a la derecha, si es a la izquierda, si es mayor o igual, menor o igual. Una vez que yo lo tenga, pues demuestro de una vez, como lo ven en la lámina 12, como lo ven en la misma lámina, si acepto o no la región si acepto o no el valor, porque es que me dicen que es menor. Entonces, ¿qué termino haciendo yo? Pues demostrando si acepto o no la hipótesis, porque es un contraste de medias. Entonces me estoy dando cuenta que la media es mayor, por lo tanto terminaría aceptando la hipótesis nula frente a la hipótesis alternativa, ¿okay? Porque es un valor de contraste de media. Entonces, si la media me da 1.95 y me están diciendo que para ese valor estadístico está por encima, ¿verdad?, quiere decir que son mayores o iguales al 20%. Tenía razón la cadena de comercio
Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer para calcular el contraste de hipótesis. Fíjese en la lámina 12, nos dan un ejemplo. Fíjese este ejemplo bien particular, y aquí vamos a comprender muchísimo mejor a lo que hago referencia. Me dice que una asociación de hoteleros rurales desea conocer la edad media de los turistas que optan por los alojamientos rurales durante el periodo estival. Entonces, un estudio realizado de 3 años antes indicaba que la edad se situaba en 39 años. Sin embargo, para planificar una campaña turística de este año se realizará un nuevo estudio, seleccionando una muestra de 850 individuos. Ese sería el valor de N, que desean viajar durante sus vacaciones. El resultado de la edad media de los que planean pernoctar en alojamientos rurales es de 40.7, o sea que esa es la media, el valor medio. Ya el problema me lo da también. Sabiendo que la desviación típica de ese estudio es de 4.8 años y con un nivel de confianza del 95%, ¿qué podemos concluir? Que la edad media de los visitantes ha aumentado en los últimos 3 años. Entonces vamos a calcularlo. ¿Cómo hacemos ese contraste? Lo primero que tenemos que hacer es conocer que estamos ante un contraste de hipótesis para una media. Pues solo tenemos una muestra. Entonces fíjese, planteamos la hipótesis que someteremos al contraste. Lo primero es que la hipótesis nula es que la edad está situada en 39 años según el estudio que se hizo anterior. Y la hipótesis alternativa, que el contraste debe ser mayor a 39 años. ¿Sí? Porque eso es lo que me da el nuevo estudio. Que esa muestra seleccionada, pues esa media es mayor a 39. ¿Sí? Entonces, en la lámina 13 vamos a ver cuál es el procedimiento paso a paso para hacer el cálculo. Fíjese, lo primero, para usar el error típico y el estadístico de prueba adecuado, debemos comprobar si tenemos una muestra grande o pequeña. Como tenemos una muestra grande, que es de 850 personas, y N es mayor que 30, seleccionamos el estadístico de pruebas. Entonces, ¿cómo seleccionamos el estadístico? Nos dice que la media menos mu sub 0 por la desviación. Entonces, para poder obtener eso, para aplicar esta fórmula, debemos saber qué datos tenemos. Primero, que el tamaño de la muestra es igual a 850, que ese es el valor de N. Luego, que el nivel de significación, que es el 95%, para este cálculo, realmente el nivel de significación que tenemos, o que sabemos que es el nivel de confianza, que es el 95%, y corresponde a un alfa de 0,05. ¿Sí? Y que la desviación típica de la población que conocemos nos lo plantea el problema, y en este caso es el que nos encontramos de repente más complicados en calcular, pero que esa desviación típica muestral la conocemos porque nos la da el problema, y la media muestral, que también nos la da el problema, que dice que era 40.7. Entonces, con esos valores que nos da allí, lo único que hacemos es hacer el cálculo, o sea, la sustitución de la ecuación, y eso lo vemos en la lámina número 14. Me dice, la desviación va a ser igual a eso sube aquí entre el valor de N, que sería 4,9, ¿verdad?, entre la raíz de N, que sería el valor de la muestra total, que sería 850. Eso nos da 0,1646. El Z del error, para calcularlo, debemos aplicar la media menos mu sub 0 entre la desviación. La desviación que acabamos de calcular, que sabemos que es 0,1646, ahora la media que nos da el problema, que era 40.7, y a la media, la hipótesis alternativa, que es la que me dicen que el estudio es de 39, pues sencillamente lo resto y lo divido entre el valor de la desviación que acabé de calcular. Y el estadístico me va a dar 10,38. Entonces, como ahora debemos comprender el valor de la curva normal, de los valores para Z, que corresponden al nivel de significancia del 0,05%, comprobamos si el Z empírico, el ZE, que hemos obtenido en la prueba, entonces ese valor corresponde a un alfa de 0,5, y ese es 1,645. Como 10,328 es mayor que 1,645, que es el valor empírico del valor crítico que se encuentra según la tabla, de tal forma que cae en una región de rechazo para la hipótesis nula, lo que terminaríamos por concluir
que hay una evidencia estadísticamente significativa para afirmar que ese nivel de confianza del 95%, que la edad media de las personas que optan por los alojamientos rurales ha aumentado en un periodo considerable. Es decir, terminamos por rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, ¿sí? Que es que la edad de las personas que se están alojando es mayor a 39. Y de hecho ya el problema nos lo había dado como una, digamos, como un cálculo del promedio o de la media de las personas que iban a ese hotel. Simplemente lo que queríamos era hacer un contraste de hipótesis entre la media anterior, entre el estudio anterior y el nuevo estudio que se estaba haciendo, para ver cuál de las dos hipótesis era aceptada, si las personas, la edad comprendida era 39 o era mayor a 39, y eso fue lo que se hizo allí. Entonces fíjense, hay unos tips de importancia para poder hacer el cálculo o unos tips de importancia que les doy para el tema de la evaluación, ¿no? Primero, hay que prestar la atención correspondiente a las láminas, pues allí está la manera concreta, toda la teoría necesaria para la comprensión del tema y para abordar la guía de trabajo que se va a enviar. Que por supuesto, si ustedes se dieron cuenta, ese contraste se hace en base a dos ecuaciones y una tabla que les voy a facilitar de los estadísticos de prueba para que ustedes lo tengan a la mano. Entonces, es necesario buscar más fuentes de información. Esto les garantizará en óptimas condiciones al momento de realizar la prueba correspondiente. La primera unidad es primordial leer con atención los ejercicios que se plantean, pues en la mayoría de los casos es allí donde se encuentran las dificultades, pues si no leemos bien y no comprendemos los datos, pues no podemos aplicar la ecuación. Si se presenta alguna duda, comunicarse vía correo electrónico, eso ya lo dejé en unas orientaciones, y el teléfono también está directamente en el plan de evaluación. Allí por cualquiera de esas vías pues pudiesen tener la información adecuada para información directa, pues el contacto directo para solventar alguna duda que se tenga al respecto. Les deseo el mayor éxito en este curso y estoy en su entera disposición para aclarar alguna duda que se les presente. Muchísimas gracias y que tengan feliz día.